amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 19 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes nada más. Vaya cinismo del PAN y del miserable Lorenzo Córdoba. Sí. Quien se paró en tierras panistas, allá en Aguascalientes, pues obviamente gobernado por Teresa Jiménez. Y todavía tienen el descaro de presentarlo y decir un gran saludo por parte de la gobernadora, porque fue a tirar pestes de esta elección que se viene el 1 de junio al Poder Judicial. Vaya cinismo que tienen estos partidos, ¿eh? Invitan al que fuera el expresidente del INE para atacar directamente a esta elección. Y lo más increíble, que el que se decía ser protector de la democracia diga que no es nada democrático lo que va a suceder. Ah, caray. Pues el hecho de que salga la ciudadanía a votar no es democracia. ¿O de qué estamos hablando? Yo no sé cuál es el ardor de esta oposición. Si ambos poderes, hablando del Ejecutivo y el Legislativo, se eligen por la ciudadanía. ¿No se supone que todo emana del pueblo? ¿De qué facultades goza el Poder Judicial para que no pueda ser así? Pero fíjense ustedes, o tal vez, como dice la mayoría de ellos, que no se tiene la capacidad por parte de los ciudadanos para elegir a este poder. Así fue el descaro con el que presentaron a Lorenzo Córdoba, pero Fernández Noroña le puso un alto para recordarle que es un cretino. Pero vean ustedes todavía la bajeza de la oposición, porque así lo presentaban. Lorenzo, Pati, ¿algún comentario? Gracias, nada más solamente agradecer la presencia de Lorenzo Córdoba aquí en Aguascalientes. Amigo, te recibimos con mucho cariño. Un saludo de la gobernadora Tere Jiménez y pues siempre aprender de ti, amigo, y sobre todo, pues gracias por apoyar a las mujeres de México y de Aguascalientes. Gracias. Un privilegio, gracias. Ah, caray, amigo, saludo de la gobernadora Teresa Jiménez. ¿Lo ven? Ah, pero estos partidos de oposición no se les puede, ahora sí que, sancionar por estar invitando a no votar. ¡Qué descaro! El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dio luz verde para que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, todos, puedan promover la participación ciudadana a ir a votar, más no a ningún candidato. Este miserable tuvo una conferencia de igual forma en donde estuvo atacando a candidatos, a las 3 ministras, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, y también a otro candidato a ser ministro, que en las redes sociales se viralizó con el video del chicharrón. Pero ahí les hice un video, también de igual forma en uno de los canales, en el segundo piso, para que ustedes lo puedan checar de mejor manera. Vean con qué descaro, ¿eh? Pues, ¿cómo ven las expectativas para esta elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio? Bueno, es una elección de una enorme complejidad. Las y los mexicanos nunca hemos enfrentado una elección de esta naturaleza. De hecho, esto no ha ocurrido en ningún lado del mundo en estas elecciones, pero eso desde mi punto de vista no es que nos vuelva más democráticos. El que haya elecciones no necesariamente implica democracia. Hay algunos cargos que deben en las democracias elegirse, que son los cargos de representación política, justamente como los que ocupan este Congreso, los ejecutivos, etc. Pero en las democracias los jueces tienen un rol de garantizarle a todos los integrantes de la sociedad, no solo a las mayorías, sino también y particularmente a las minorías, que sus derechos van a ser respetados frente a los abusos del poder que pueden ejercer en una democracia justamente las mayorías. Entonces es un mecanismo de contrapeso. Por eso en las democracias no suele elegirse a los jueces. Aquí se tomó esta decisión
contrario a la opinión internacional, a la opinión de los expertos. En fin, fue una decisión impuesta por una mayoría. En fin, son de alguna manera hechos cumplidos, y hoy estamos involucrados en esta elección que rompe con todos los parámetros de cómo se hacían elecciones. Por primera vez son los ciudadanos, no son los ciudadanos sorteados que integran las casillas quienes van a contar los votos. Por primera vez no vamos a votar como ocurría siempre en una vez en cada boleta, sino varias veces en cada boleta, dependiendo del cargo de que se trate. Por primera vez el voto no va a valer lo mismo. Soy un chilango, pero me siento muy cómodo en provincia y no quiero parecer presuntuoso, pero así es, no soy yo, lo estableció la reforma constitucional. El voto de los que vivimos en la Ciudad de México vale más que el voto de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elegir más cargos judiciales que en el ámbito federal que los que se van a elegir en el resto de la República, y eso rompe principios democráticos muy delicados. Ahora, estamos en esto, y entonces, ¿qué tenemos frente a esto? ¿Qué hay que hacer, me parece? Bueno, yo creo que hay que entender, el riesgo que tenemos frente a esta elección para el contexto democrático. Hoy hablaré más de los riesgos de la democracia que no tanto sobre las características de esta elección. Pero si esta elección, yo creo que esta elección fue pensada para el control político del aparato de justicia. Cuando tú quieres politizar un cargo, somételo a elección. Y ese cargo, quien salga electo, pues va a representar los intereses de una mayoría. Los jueces no están ahí para representar los intereses de la mayoría, sino para garantizar la imparcialidad en la aplicación de la ley a todas y todos, mayorías y minorías. Creo que hay que tomar en cuenta esto, porque esto nos impone una enorme responsabilidad a las y los ciudadanos. O no participar y entonces dejar pues, que nuestra democracia se erosione en cuanto tal, o participar identificando los cargos que no son, que los hay sin lugar a dudas, de aquellos perfiles que pueden garantizar la independencia y que estarían dispuestos a decirle no a las mayorías que los eligieron si eso contraviene la Constitución y la ley, porque eso es lo que tiene que hacer un juez. A los jueces se les conoce como el poder contramayoritario, porque no obedecen lo que dicen las mayorías, sino acatan y aplican lo que dice la ley. Y si eso va en contra de la voluntad de la mayoría, pues un juez tiene que hacerlo. Ese es el enorme desafío que tenemos hoy en día. Es una reforma antidemocrática, lo he sostenido muchas veces por las razones que aquí brevemente he expuesto ante ustedes, pero nos toca rescatar la democracia a los ciudadanos. ¿Cómo? Pues participando e identificando, a pesar de que no es lo idóneo en una democracia que se elijan a los jueces, aquellos perfiles que nos van a garantizar independencia. Si uno ve lo que ha pasado en el resto del mundo con las elecciones de jueces, pues, el caso de Bolivia es un caso muy emblemático de cómo se politizó un tribunal constitucional. Y lo que hoy estamos enfrentando es el riesgo de que se politice la justicia, que lleguen representantes de intereses corporados o de intereses privados, o peor aún, de intereses delincuenciales a los cargos. Y por eso mismo creo que tenemos una enorme responsabilidad para que ante lo insensato de esta reforma, nosotros como ciudadanos salvemos a la democracia, haciendo llegar a los cargos de impartición de justicia a aquellos perfiles que nos vayan a garantizar realmente independencia y que no vayan a ser meras correas de transmisión del aparato de poder o, insisto, de intereses privados, porque entonces ahí sí habríamos dado al traste con lo que es un poder judicial en un sistema democrático. Muy poco para que se dieran a conocer, 2 meses nada más en este caso es nada. Teniendo una elección de este tipo, ¿cómo vencer precisamente las tensiones? Lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo los conoce? Estos problemas que estás poniendo sobre la mesa son el mejor ejemplo de que esta fue una reforma insensata. Y podría decir otras cosas de la reforma. Porque es una reforma que se hizo con el hígado, con un ánimo de venganza en contra del Poder Judicial, y no se hizo con argumentos ni racionales, ni mucho menos consultando a los expertos. Vaya, si tenemos que elegir a los jueces, de acuerdo, pregunten a las autoridades electorales cuáles son los dilemas de una elección judicial. Esta elección se nota que la hicieron gentes que no tienen ni la más remota idea de cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. Y ahora todo lo que está saliendo mal, todas las cosas a las que se ha obligado a hacer a las autoridades electorales federales y locales, tratando de enmendar el entuerto que significó la reforma constitucional, nos están generando problemas como los que menciona. La Constitución, no estoy hablando de otra norma, la Constitución dice que a los candidatos, a los aspirantes, el INE les proveerá de los tiempos del Estado necesarios para dar a conocer entre la ciudadanía sus puntos de vista, sus propuestas. ¿Qué hizo el INE?
pues se dio cuenta que eso era imposible. ¿Cómo sabe usted en 48 minutos los diarios entre más de 5,000 aspirantes a cargos federales? Por lo tanto, el INE está incumpliendo la Constitución y el Tribunal Electoral lo avaló por una simple y sencilla razón. Lo que los señores legisladores, la mayoría que, digámoslo así, impuso esta reforma, pues nunca se percató de si lo que estaban poniendo en la misma tenía sentido y era practicable o no. Bueno, pues ya escucharon el discursito. Aparte de que ya lo vimos, cómo fue llorarle a Ciro, que es un otro más de los perseguidos. No, bueno, estos, de veras. ¿Qué le recordó Fernández Noroña al miserable de Lorenzo Córdoba? Vieron a Lorenzo Córdoba diciendo que no es democrático que el pueblo elija al poder judicial. No, bueno, es que y ese era el presidente del INE, racista, clasista, arrogante, cretino. Su padre, Lorenzo Córdoba, debe estar dándole 3 vueltas al... No, creo que lo han de haber incinerado, pues si no al ataúd. Fíjense, el padre pidió que lo velaran en un velatorio del ISSSTE y fue los servicios funerarios del ISSSTE, un académico y un político destacado del PRD. El Lorenzo, su padre Arnaldo Córdoba, el Lorenzo le hace honor a su nombre. Creo que todos lo entendimos, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a Lorenzos, Lolos? O sea, lejos. Vaya cretino que es el señor Lorenzo Córdoba. Con eso bastó. Vaya descaro. Y ahí le recordó, se debe estar revolcando su señor padre. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Y que quede claro, vean a dónde se para y quiénes lo promocionan. En este caso, el gobierno panista de Teresa Jiménez. Nos vemos en una siguiente emisión.